Este sermón fue predicado el 20 de julio de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado Nuestro segundo esposo, basado en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Hemos analizado 6 capítulos de la carta a los romanos. A partir del capítulo 6, Pablo responde a las objeciones que anticipó y sabía que surgirían como consecuencia de la persecución de la buena nueva. La primera es que si somos justificados por la fe sin las obras de la ley, ¿no conduciría esto al caos moral? Pablo responde no, porque morimos con Cristo. ¿Podemos pecar si somos salvos por la gracia? Pablo dice no, porque eres esclavo de aquel a quien sirves. O sirves al pecado o sirves a Cristo. Ahora llegamos a la objeción sobre la duración del reinado de la ley, es decir, ¿no se pretendía que la ley fuera permanente? ¿Cambió Dios de opinión y la hizo inviable para los cristianos? Leo para ustedes Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente: ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con quienes conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre solo mientras vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley. Por lo tanto, si se casa con otro hombre mientras vive su marido, se le llama adúltera, pero si su marido muere, queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no es adúltera. Por lo tanto, hermanos míos, también ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Un breve resumen sobre el texto. Pablo comienza enfatizando que la ley no tiene autoridad sobre los que han muerto. Versículo 1. La mujer está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero su muerte la libera. Versículo 2. Es culpable de adulterio si se casa con otro hombre mientras su primer esposo aún vive, pero si éste muere es libre para casarse de nuevo. Versículo 3. De manera similar, estamos muertos a la ley por la obra de Cristo. Versículo 4. Esto nos libera para casarnos con otro. Este es Jesús mismo, el que resucitó de entre los muertos. Esto es para que podamos dar frutos para Dios con nuestras vidas. Cuando estábamos en la carne, casados con un exmarido, la ley nos indujo a pecar. El resultado fue fruto de muerte. Versículo 5. Pero ahora hemos muerto a la ley y nos hemos casado con Cristo como nuestro esposo. Somos liberados de la ley y por lo tanto del estado en el que llevamos fruto de muerte. Versículo 6. El resultado, que es ahora, podemos servir en la novedad del espíritu, no en el arcaico de la letra. Esto es un breve resumen acerca del texto. Ahora, para entender lo que Pablo quiere decir, debemos ser cuidadosos al identificar correctamente quién es quién en su ilustración. Somos la esposa y nuestro esposo era el viejo Adán. Él era la cabeza de toda la humanidad y su pecado significó que nosotros, casados con él, morimos con él. A esto se refiere Pablo en Romanos 5. Es importante destacar que el esposo en esta ilustración no es la ley. La ley es santa, justa y buena, Romanos 7:12. Pero la buena ley puede atar a una mujer a un hombre malo. Y esta ley obliga a las personas a cumplir los pactos. Observe que en esta ilustración la mujer no puede simplemente dejar a Adán para casarse con Cristo. Adán debe morir para ser libre, Romanos 6:5. Y Pablo enseña que nuestra unión con Adán murió cuando el último Adán colgó en la cruz. Y gracias a esto podemos casarnos con un nuevo esposo, el Cristo resucitado, y vivir una nueva vida. Así que, en el ejemplo de Pablo, la mujer que se casa con el esposo somos nosotros, los creyentes,
El esposo es Adán. El nuevo esposo con el que nos casamos cuando muere el primer esposo es Cristo. La ley nos unió estrechamente a nuestro primer esposo, pero él murió. Pero no solo él murió, Pablo dice que nosotros también morimos. Si confiaste en Cristo, entonces su muerte fue tu muerte, la muerte del viejo hombre. Así que Pablo no da uno, sino dos argumentos para justificar nuestra libertad de la ley y nuestra nueva relación con Cristo. Uno, que después de la muerte del esposo, su esposa ya no está sujeta a la ley marital con él y no encuentra impedimento para volver a casarse. En el versículo 4, Pablo dice que no solo murió el esposo, sino también la esposa. Por lo tanto, hermanos míos, también ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Si después de la muerte del esposo, la esposa queda libre de la esclavitud legal a él, entonces si resulta que ella también murió, con mucha más razón queda libre. En otras palabras, la única manera de librarnos de la ley como acto de nuestra condenación es mediante la muerte. Si alguien transgrede la ley y muere, la ley no tiene nada que ver con él, está muerto. Y Pablo dice que nadie será librado de la letra de la ley hasta que muera y sea sepultado con Cristo. Y el apóstol nos enseña que como cristianos morimos con él. ¿Con qué propósito? Para que así como él resucitó, también vosotros vivamos una nueva vida, para que demos frutos para Dios. Así que no es que ahora seamos electrones libres, la antigua relación con Adán ha muerto, sino que hemos entrado en una nueva relación con Cristo. No estamos libres de obligaciones, simplemente tenemos obligaciones diferentes y con otra persona. Anteriormente estábamos atados a un código legal que nos mantenía en esclavitud y nos condenaba. Ahora estamos unidos a la persona que es nuestro Creador, Salvador y Legislador. Vivimos en gozosa obediencia que surge de nuestro amor por Jesús. En lugar de intentar obedecer las frías reglas del código escrito, nos esforzamos por agradar a aquel que nos amó y que vive para siempre. Es importante destacar que Pablo no explica la teología del divorcio y el nuevo matrimonio después del divorcio. Algunos toman este pasaje y dicen que Pablo solo indica un caso en el que una persona puede volver a casarse. Ese caso es la muerte de su esposo. Pero recordemos que Pablo usa esta ilustración con un propósito distinto al de explicar el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. El principio importante aquí es que las ilustraciones que se dan en la Biblia se usan para probar, para demostrar solo una cosa. Cometeremos un error de interpretación si intentamos ver el significado en cada detalle de una ilustración dada. Permítame darles un ejemplo de una interpretación tan atrevida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, en una conversación con los fariseos, Jesús usó la parábola de los labradores a quienes el dueño les arrendó una viña. Envió sirvientes uno por uno para cobrarles una parte del producto de la viña. Sin embargo, los campesinos los golpearon, los hirieron y los mataron. El dueño de la viña tenía otro hijo, su amado. Se le envió al último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero los campesinos se dijeron: este es el heredero, venid, matémosle, y la herencia será nuestra. Así que lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. El significado es obvio. El dueño de la viña es Dios. Los sirvientes son los profetas. Los campesinos que los persiguieron son los judíos. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora un ejemplo de cómo sacar conclusiones arriesgadas de las analogías bíblicas. Una vez me encontré con una secta cuyos miembros intentaron convencerme de que Jesús no tenía que morir en la cruz para nuestra redención, porque entonces nuestra salvación dependería de Pilato, Judas y los sumos sacerdotes que lo traicionaran y lo condenarían. Además, Dios no desea el derramamiento de sangre, así que no puede ser que el perdón de los pecados se obtenga a expensas del sacrificio del Hijo de Dios. Se apoyaban en el versículo de esta parábola. Tenía otro hijo, el amado.
lo envió al último diciendo: honrarán a mi hijo. Dijeron: ven. Así que Dios envió a Jesús para que lo honraran, no para que lo mataran, para que Jesús pudiera vivir una larga vida muriendo de muerte natural. Y recibimos la salvación a creer en su palabra y seguirlo. De esta manera pasaron por alto por completo la esencia de esta parábola dirigida contra los escribas. Marcos 11:27. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él. Esta parábola pretendía hacerles comprender que se refería a ellos, que eran los labradores que rechazaron a los mensajeros del dueño de la viña y conspiraron para matar al hijo. Y los fariseos lo entendieron correctamente y procuraban arrestarlo, pero temían a la multitud, pues sabían que había dicho esta parábola contra ellos. Marcos 12:12. Entender cada detalle sería perder por completo el mensaje principal de la ilustración. Y así es aquí, Pablo, usando el ejemplo del matrimonio, la muerte del esposo y el nuevo matrimonio, ilustra nuestra relación con la ley, con el pecado y con Cristo. No explica aquí todos los casos legítimos de divorcio y nuevo matrimonio. En esos asuntos debemos recurrir a muchos otros pasajes de las Escrituras que hablan acerca de esto. Pablo aplica el principio presentado del matrimonio a nosotros. La ley exigía la muerte del pecador. Cristo sufrió esta muerte por nosotros. Y si estás unido a Cristo por la fe, has muerto tanto al pecado como a la ley. La ley ya no es una sentencia de muerte para ti. Al convertirnos en cristianos, entramos en una relación completamente nueva. Nos hemos casado con Cristo. Observa esta hermosa metáfora. No pienses en tu fe en Dios en términos de tu religión. Pablo usa el matrimonio, el vínculo terrenal más profundo, como ejemplo. Ser cristiano significa amar a Jesús y tener una relación personal con Él, de la cual el matrimonio es un reflejo. Fíjate en que cuando nos casamos afecta todas las áreas de nuestra vida. Cómo invertimos nuestro tiempo, cómo planificamos el futuro, cómo gastamos nuestro dinero, todo. Ya somos nosotros y no solo yo. Trata tu fe de esta manera, como un matrimonio con Cristo. Así que no puedes tratar tu relación con Jesús como un momento para la religión después del trabajo, o un momento para la religión un día de la semana. Cuando tú y tu esposa se reúnen para una cena de celebración en un restaurante, cuando salen juntos o cuando van a un concierto, pasan un tiempo especial, pero al llegar a casa, al ir a trabajar, no dejan de estar casados. No miran a otras mujeres explicando que la cita se acabó. Siguen siendo esposos y aún tienen obligaciones con su esposa, incluso si ella está físicamente en otro lugar, o incluso a cientos de kilómetros de distancia y no pueden verla. No puedes tratar tu relación con Jesús como un esposo que piensa que porque su esposa no está en casa puede mirar a otras mujeres. No puedes irte de un servicio donde tomas el pan y el vino, profesas tu fe y cantas: Señor, hoy te entrego todo, y luego vivir como si estuvieras amnesia, pensando que Dios no ve lo que haces. Tu relación con Cristo, tu bautismo, lo cambia todo, transforma cada aspecto de tu vida. No hay área que quede intacta. Entonces, ¿puede un cristiano vivir según sus propias preferencias porque está libre de la ley? No. Porque estamos casados con Cristo, no porque amas a Jesús. El matrimonio trae libertad en un sentido, como la libertad de la soltería, la libertad de la soledad, pero también en otro, la libertad de las obligaciones. Por eso algunos piensan que es opresivo, pero en realidad es un vínculo gozoso de privilegio y obligación. En un matrimonio sano, nuestra vida se transforma y moldea con los deseos de nuestra persona amada. Al complacerla, experimentamos alegría nosotros mismos. Alguien prepara una comida y experimenta verdadera alegría cuando esta persona la disfruta con gusto. Alguien lava o llena el tanque de gasolina de un auto y experimenta verdadera alegría cuando otra persona
lo conduce con satisfacción. Así que Pablo nos da la clave para una vida y felicidad verdaderamente cristiana. No estamos bajo la ley, en el sentido de que no la obedecemos por temor al infierno. No usamos la ley como medio de salvación, aceptación, acceso a Dios y como una escalera hacia Dios. No, la vida y muerte perfectas de Jesús son la escalera hacia Dios. Versículo 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muertos a la ley en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué significa servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra? Por supuesto, Pablo no está condenando las letras aquí, ya que él mismo las escribió usando letras. El error de los círculos carismáticos es oponer la Sagrada Escritura al Espíritu Santo. Oponer la vida en obediencia a los mandamientos de Dios a la vida en la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios no se llama en ningún lugar letra vieja ni letra muerta, al contrario, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, no muerta, y no se convierte en palabra viva cuando empezamos a creer en ella. A veces el testimonio de los creyentes es el siguiente: leí la Biblia, pero para mí era letra muerta. Pero cuando el Espíritu Santo me vivificó, me abrió los ojos, la palabra cobró vida, empezó a hablarme y me transformó. No, la palabra simplemente ha sido la palabra viva de Dios. La palabra no estaba muerta, el corazón humano estaba muerto. Cuando una persona se convertía, no era la palabra la que cobraba vida, sino la persona que cobraba vida. No era Dios quien de repente comenzaba a hablar a través de las palabras de la Biblia. Era la persona que de repente comenzaba a escuchar la palabra, porque recibía nueva vida y oídos que oyen. Así que cuando Pablo habla de vivir por el Espíritu, no por la letra obsoleta, está diciendo que la ley que nos ataba a nuestro anterior esposo Adán es una letra obsoleta, somos liberados de ella. Sin embargo, mediante la fe en Cristo, entramos en una nueva relación, un nuevo pacto, en el que el Espíritu Santo nos da fuerza y el deseo de servir a Dios. Es decir, nuestras vidas deben guiarse por una nueva relación con un nuevo esposo, no por la letra de la ley, que nos dice cómo vivir, pero sin la obra del Espíritu Santo, la gracia en nosotros. Por la letra, el apóstol se refiere a cualquier enseñanza que prescriba cómo debe ser una vida justa, pero sin una relación con Cristo. Tal vida es muerte para el alma. Martín Lutero escribió: los mejores cristianos no son los más eruditos, los que leen mucho y escriben muchos libros. Los mejores son aquellos que están dispuestos a hacer voluntariamente lo que los eruditos enseñan en los libros. Pero quienes están dispuestos a hacer estas enseñanzas solo pueden practicarlas si poseen amor a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tomar nuestros tiempos en los que, gracias a la publicación de muchos libros, las personas se han convertido en cristianos muy eruditos, pero también muy ignorantes. Cuando la gente pregunta por qué el Evangelio se llama la palabra del Espíritu, es decir, la enseñanza espiritual o la palabra de gracia, respondemos: solo porque enseña dónde y como resultado de que podemos recibir gracia y amor. El Evangelio ofrece a Jesucristo, a quien la ley anunció. La ley nos manda a amar y obedecer a Jesucristo, y el Evangelio da e imparte ambos. La ley no se puede guardar con la fuerza humana, sino solo por Jesucristo, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, la relación del cristiano con la ley debe ser clara para nosotros. Somos libres de la ley en el sentido de que no nos condena. No tenemos que guardarla para ser salvos por ella. Sin embargo, debemos guardar los mandamientos.
voluntariamente en la novedad del Espíritu Santo, confirmando que verdaderamente hemos creído. En otras palabras, la ley solo puede condenarnos, no salvarnos. Si alguien confía en la ley, como escribió Pablo en su carta a los Gálatas, porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todo lo escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10. Si no cumples todo sin fallar, estás bajo maldición. La conclusión es obvia. Todos los que confían en la ley están bajo maldición, pues nadie cumple con este estándar. Por eso, un momento después, en Gálatas, Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:3. La maldición que pasaba sobre nosotros por quebrantar la ley cayó sobre Cristo. De esta manera morimos con Él. De esta manera nos liberó de la ley como actos de condenación. Y de esta manera nos redimió. Forma de resumen 1. Nuestra antigua relación con nuestra cabeza Adán murió. El póster Adán obedeció al Padre, cumplió la ley y murió por nosotros en la cruz. Murió por nuestras transgresiones y pecados para reconciliarnos con el Padre. Pero no solo murió Él, sino que morimos con Él. Cuando resucitó, tú resucitaste con Él para vivir una nueva vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo te ha dotado con el poder de decir no al pecado. Claro que los creyentes pecan a veces, pero el pecado no es la característica ni el deseo de un verdadero cristiano. El pecado nos entristece, nos lleva a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados a Dios y a los demás. Por esta razón estamos llamados a confesar nuestros pecados cuando caemos y tenemos la promesa de que Dios perdona al pecador arrepentido. 2. La ley de Dios ya no nos acusa. No es un código que debemos seguir fuera del contexto de una relación con Jesús. No podemos comportarnos como si nuestras vidas estuvieran regidas por las reglas y normas, separadas de nuestra relación con Jesús. Nuestra obediencia a los mandamientos debe provenir de la fe en Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14. 3. Un cristiano no es un legalista apegado a un conjunto de reglas escritas, ni un antinomiano, un oponente de la ley que usa la gracia de Dios como excusa para hacer lo que quiere. Nuestro esposo Jesús, quien ama la ley y la cumplió. Debemos cumplir la ley de una manera que provenga del amor a Jesús. La ley es una expresión de los deseos de Dios. Dios ama la veracidad, la honestidad, la fidelidad, la bondad, la generosidad y la pureza. ¿Cómo puede alguien decir que estas son cosas con las que un cristiano no quiere tener nada que ver? Estamos casados con Cristo y queremos agradecerle al cumplir los mandamientos de la ley. Honramos a quien amamos. No nos motiva el miedo, sino el amor. Recuerda, pues, quién eres en Cristo, a quién perteneces, quién es tu amado esposo, y vive conforme a esta realidad. Vive en obediencia a los mandamientos de Dios. Ya no eres siervo del pecado. No regreses al servicio del antiguo amo. Deuteronomio 30, del 14 al 20 dice: pero la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque no te mando hoy que ames al Señor tu Dios, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, para que vivas y te multiplicas, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, y si te apartas y te inclinas a otros dioses y les sirves, ya no te declaro hoy que perecerás. Yo te declaro hoy que perecerás y tus días no se prolongarán en la tierra donde vas a cruzar el Jordán para entrar a poseerla. Pongo hoy por testigos contra ti a los cielos y a la tierra,
He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y uniéndote a Él, porque en esto está tu vida y la prolongación de tus días, que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que le daría. Amén.